legitimidad y comienza a generar un debate muy profundo dentro de los movimientos feministas respecto a si les conviene continuar de alguna manera cooptados por una línea ideológica específica, sea esta del color que sea, en este caso en particular el de izquierda. Así es. Oye, Fernando, te quería preguntar precisamente porque una de las políticas públicas que realizó Fernández fue la creación del Ministerio de la Mujer, de Igualdad y de la Diversidad, ministerio que Javier Milei cierra. Entonces, ¿cómo esta situación, y que obviamente al presidente Milei le genera conflicto, y lo hemos visto sobre todo a nivel de las manifestaciones feministas y también de las rondas de prensa que ha dado el ministro Adorni? ¿Cómo crees que esta situación impacta esta política pública para el gobierno de Javier Milei? Es que esta situación es incluso más grave porque la ministra del Ministerio de la Mujer del presidente Fernández también se ha omitido del debate. Es decir, tampoco ha condenado la violencia de Alberto Fernández sobre su mujer, digamos, y tampoco condena una sucesión de hechos ya que se han derivado de eso: la incitación a un aborto, alcoholismo, droga, y acusaciones cruzadas. En esa situación, claramente es una escena en la cual, de alguna manera, un tema que debería ser transversal queda totalmente capturado en la lucha entre bloques políticos, quitándole precisamente, disculpando la reiteración del concepto, la transversalidad que tiene que tener un desafío de estas características. Por lo tanto, ciertamente ayuda a Milei en el sentido que daña fuertemente al kirchnerismo y le quita aún más peso específico o prestigio, considerando que todos sus mecanismos parapolíticos de acción, dentro de lo cual los movimientos LGTBIQ son claramente uno de los más poderosos, quedan en seco, digamos, quedan sin sustentación política. Y a la vez le dan a Milei por decirlo de alguna manera, una bocanada de aire fresco en un momento que está enfrentando circunstancias bastante complicadas respecto al manejo de distintos reglamentos y distintas derivaciones de la ley ómnibus y temas respecto a el recrudecimiento de las circunstancias económicas que está generando la política de shock que está implementando. Y en ese sentido, Fernando, ¿en qué posición está la oposición a Javier Milei? Porque vemos que, a propósito de la situación de Alberto Fernández, la propia Cristina Fernández sale a quitarle el piso. Pero no solamente con una crítica por la situación en particular. Dice fue un mal presidente cuando ella era la vicepresidenta de ese gobierno. Y ella lo escogió como combinación. Claro, o sea, el dedazo lo da Cristina Fernández finalmente. Por supuesto. Pero en ese sentido, ¿en qué posición queda esta oposición que ha estado bastante atomizada en el último tiempo? Porque después del triunfo de Javier Milei, como que quedaron descolocados frente al escenario político que se está dando en Argentina. Claro, es que, a ver, ahí tenemos que recordar dos elementos centrales. Primero es que Cristina Fernández, de haberse presentado como candidata a presidenta, corría un severo riesgo de perder debido a la radicalidad de su postura. Escogió a un justicialista, un peronista moderado como era Alberto Fernández, en combinación, en el entendido que Alberto Fernández, habiendo sido un ardiente opositor al kirchnerismo, atraería votos de centro, cosa que efectivamente ocurrió. El problema es que Alberto Fernández no quiso ser el títere de Cristina, se pelearon, se separaron y finalmente el gobierno terminaron, digamos, desde la segunda mitad del gobierno, ya ni siquiera se reunían en las distintas actividades protocolares, digamos, de la nación. Si iba Alberto, no iba Cristina y viceversa. En esa situación, claramente Cristina está de alguna manera vengándose. Siempre se ha dicho que tiene una memoria prodigiosa y un puñal muy afilado, y que en ese sentido está aprovechando de cobrar todas las cuentas. Pero también recordemos que Cristina no está en una condición particularmente cómoda. Ella misma está declarando por unos juicios de homicidio, donde ella misma planteó que ojalá, digamos, encuentran y castiguen al culpable intelectual, y una serie de otras circunstancias. Recordemos el fallo donde ya se la condenó por corrupción. Es decir,
nos encontramos en una situación en que ninguno de los dos liderazgos primarios, digamos, del gobierno pasado, Fernández y Fernández, están en una posición particularmente boyante. Pero el verdadero problema de fondo en todo esto es que el kirchnerismo funcionaba a través de una red particularmente compleja de corrupción que se había convertido ya en regularidad en Argentina desde hace más de 30 años, digamos, más de 70 alguien podría decir, a través de los cuales financiaban una sucesión de grupos de poder parapolíticos, los famosos piqueteros de Deliá, distintas agrupaciones de juventudes políticas como la propia Cámpora, etcétera, eran financiadas redistribuyendo o enviando recursos de distintas organizaciones. La Cámpora, sin ir más lejos, se financiaba a través de Aerolíneas Argentinas y de la fábrica militar de aviones, FMA, que paradójicamente prácticamente no ha producido un solo avión en el último tiempo, pero era una caja pagadora brillante, digamos, para este tipo de máquinas. El peronismo, el kirchnerismo radicalizado dentro del justicialismo, generó dentro de Argentina una máquina de poder que en su propia versión, recordemos que es un Estado federal, se apoderó del gobierno federal y desde esa posición de poder negociaba tanto con los gremios o grupos de poder del Gran Buenos Aires, del conurbano, como los distintos gobernadores de provincia. Obviamente, cuando pierde el poder, pierde el acceso a estos recursos y queda en una posición particularmente debilitada. Recordemos que en pleno verano, la CGT, la Central General de Trabajadores, digamos, el movimiento laboral, la central laboral más poderosa de Argentina, organizó un extraño paro que nunca pudieron decir muy claramente de qué se trataba, pero que era básicamente un mensaje a Milei para, entre comillas, recordarle y tratar de recordar las prebendas o retener las prebendas que habían tenido con los Kirchner, cosa que no consiguieron. Y han ido perdiendo precisamente poder estas convocatorias a paro, porque efectivamente los líderes sindicales de la CGT y de los piqueteros ya no tienen dinero, ya no administran los subsidios, digamos, que les entregaba o que les permitía convocar a la gente, pasar lista y luego, digamos, marchar por las calles, etcétera. Por lo tanto, este es otro golpe en un grupo que está fuertemente dañado porque se está aplicando el viejo dicho de Aldo Moro, digamos, el trágicamente asesinado primer ministro italiano, digamos, que el poder desgasta, pero no tener poder desgasta aún más. En ese sentido, el kirchnerismo dentro del Partido Justicialista tiene un futuro muy complicado si es que no logra recuperar un acceso a recursos que le permita reconstruir su plataforma de poder. Y el gobierno Milei podrá ser bueno o malo, pero mientras no les permita a estos grupos acceder a esas plataformas, simplemente se van a ir secando en la rama. Así es. Bueno, estamos conversando con Fernando Wilson, analista internacional y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Te quería llevar un poquito a el tema económico de Argentina, que al final es siempre el que está en la palestra según las distintas políticas públicas que ha ido, o decisiones que ha ido tomando este gobierno, que en gran parte tienen que ver con lo que conversaba, mucha corrupción, un Estado enorme, cierres de ministerio. Entonces, ¿cómo, se nota la menor variación ahora en julio de la inflación en Argentina? ¿Cómo ves tú que está avanzando esto? Ahora pareciera que ya la inflación no es un tema, sino que otros. ¿Cuál es la situación general que ves tú en Argentina actualmente? A ver, en términos prácticos, lo que está haciendo Milei es estabilizar al paciente. Todavía no se puede entrar a trabajar los problemas estructurales profundos del sistema argentino, sino que se está atacando esencialmente problemas muy potentes para la opinión pública, sobre todo para los sectores medios que no tienen acceso a subsidios y se encuentran en la condición más precarizada. Pero los problemas estructurales argentinos, que es el enorme tamaño de su Estado federal, las enormes trabas y salvaguardias y restricciones a las importaciones y al libre comercio, un sistema productivo interno obsoleto y totalmente dependiente de los subsidios, severos problemas de competitividad comercial, una carencia de dólares tremenda, una falta de inversión internacional también extremadamente elevada, son temas que no se van a resolver en 2-3 años. Construir confianza, sobre todo a nivel económico y para peor, con las espantosas antecedentes que tiene Argentina,
requiere un periodo muy largo de estabilidad. Recordemos que el propio presidente Macri estaba convencido que por meramente llegar al gobierno iba a conseguir una liberación de préstamos internacionales de una muy activa gira por Europa buscando capitales, y le fue pésimo porque nadie creyó que él fuera a ser más que, digamos, un proceso provisorio, y finalmente terminó aplastado precisamente porque no logró conseguir las inversiones necesarias para que el país pudiera despegar. Hoy día Milei, inteligentemente, y más bien porque la realidad se impone, necesita estabilizar la economía interna para los consumidores. Necesita parar antes que nada la inflación. Quizás en un segundo lugar pueda entrar de manera un poquitito más fuerte sobre el dólar, pero tiene el problema que mientras no tenga una libre flotación del dólar, no va a poder abrir su economía. Y mientras no abra su economía, y mientras sus instituciones no sean creíbles, no va a tener inversión. Recordemos que Argentina hoy día está enfrentando un juicio en el CIADI, en la Corte Arbitral Internacional de Inversiones, cuando después de que Repsol YPF logró, Repsol, la gran petrolera española, logró confirmar el descubrimiento de yacimientos de petróleo y gas sencillamente gigantescos en Vaca Muerta, en Neuquén, procedió inmediatamente a estatizarla. Y no solamente la demanda es por una cifra de dinero monstruosa, digamos, sino que además todo otro inversionista, y sobre todo inversionistas grandes en Argentina, tomó debida nota de que cada vez que se va a invertir fuerte en Argentina, se corre el riesgo de que cuando te comience a ir bien, te van a estatizar. Y nadie sabe si Milei va a ser solamente otro fenómeno de corta duración, o se va a lograr instalar una tradición ya de gobiernos que respeten las reglas básicas de la economía, la fiabilidad institucional, etcétera. Porque al menos el justicialismo en general y el kirchnerismo en particular definitivamente no lo han hecho, no lo reconocen, no les interesa y siguen reclamando porque no se están aumentando subsidios con un dinero que no existe. Por lo tanto, están viviendo en Narnia, digamos, en un realismo mágico totalmente desconectado de la realidad. Lo único que les interesa es pegarle a Milei. Y el propio Milei, convengamos que no lo hace mucho mejor también con su propia dinámica de política espectáculo, que para un inversionista extranjero se podrá entender que él está respondiendo y está tomando medidas concretas, pero haber entrado precisamente en el debate de Alberto Fernández y su esposa, cuando un comentarista de televisión salió diciendo que él dormía con sus perros, él respondió diciendo que sus perros pesan más de 100 kilos y miden más de 2 metros y no caben en la cama. Convengamos que eso no ayuda mucho tampoco a la imagen presidencial. Por lo tanto, nos encontramos en un escenario que vuelvo a insistir, Milei está estabilizando al paciente, pero todavía no se pueden tomar las medidas profundas de reformas que pudiéramos definir como estructurales y permanentes, y no hay un consenso en el sistema político argentino de que esas medidas tienen que tomarse. Por lo tanto, esto es una aspirina para la fiebre, pero el problema es un cáncer que sigue avanzando. Oye, Fernando, y siguiendo en Latinoamérica, pero en otro país, hay un conflicto a propósito de este informe preliminar que realiza la Secretaría General de las Naciones Unidas a propósito de las elecciones en Venezuela. Obviamente el régimen de Maduro salió a responder con todo, tildaron de basura este informe, pero entre otras cosas lo que dice es que no cumplieron las medidas básicas de transparencia e integridad que, según lo que dice este informe, son esenciales para celebrar elecciones creíbles. ¿Qué te parece este informe mismo? ¿Crees que va a tener consecuencias? ¿Genera una reacción por la importancia del informe, por lo que dice? ¿Cómo lo ves tú, Fernando? Esto ya son de los últimos clavos en el ataúd de cualquier tipo de credibilidad que pueda tener el triunfo de Maduro hace 2 semanas atrás, hace 2 domingos atrás. A estas alturas ya no tiene ningún sentido seguir esperando actas que se sabe que el gobierno no las va a mostrar porque perdió atronadoramente y porque además sabe perfectamente que no tiene
cómo falsificarlas de manera creíble. La verdad es que yo creo que ya pasamos esa etapa. Ya el informe, unido a la retirada del grupo Carter, etcétera, deja nítidamente claro que el proceso electoral no fue justo, no fue balanceado. Por favor, cosas que sabíamos todos, desde que se le prohibió la inscripción a María Corina Machado y a una sucesión de otros candidatos. O sea, fue un proceso plagado de irregularidades espantosas, digamos, que se toleraban en el sentido que todo el mundo sabía que iba a ganar Edmundo González, pero cuando ni eso lo acepta el régimen. Hoy día el problema es que mientras siga teniendo el apoyo militar, y particularmente de Vladimir Padrino, el ministro de Defensa y jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas venezolanas, claramente no hay forma de sacar a Maduro. Ahora, hay múltiples rumores. Jaime Bailey salió diciendo que Estados Unidos, que Biden había amenazado, que tenía fecha específica de retirada o pena de que lo iban a sacar. La verdad es que lo veo un poco difícil, por cuanto, digamos, una intervención militar en Venezuela nadie la va a hacer. Y seamos sinceros en eso, Estados Unidos ya no está en condiciones políticas de hacerlo, más aún con la campaña y con el nuevo aire que tienen los demócratas con Kamala Harris y su combinación de vicepresidente. No va a irritar al votante de izquierda duro del Partido Demócrata con una invasión a Venezuela. Y más aún porque el proceso venezolano, esta herida sangrante, es un mensaje explícito que le sirve a Estados Unidos para mantener contenidos a los proyectos más radicales de izquierda en Latinoamérica. El propio AMLO, Andrés Manuel López Obrador, en México, ha tenido que mantenerse bastante contenido, incluso ha agradecido la inversión americana, el nearshoring, toda la industria que se ha estado viniendo desde China a México, básicamente porque el ejemplo de Chávez y Maduro, de los resultados económicos de aplicar un proceso de estatización y planificación central es catastrófico. Claro. Ahora, Maduro no va a caer mientras el núcleo duro, nacionalista, populista, liderado por Diosdado Cabello, Vladimir Padrino, no logren sacarlo de ahí. Y no lo van a sacar de ahí mientras Estados Unidos no les dé garantías de que el cártel de los soles y su tráfico de oro, tráfico de drogas y, bueno, una cantidad de brutalidades gigantescas, no les permitan irse a exiliar a algún lugar donde vayan a ser inaccesibles. Todo indica que cuando se abra la verdad de lo que ocurrió en Venezuela durante estos últimos 25 años, la imagen va a ser horrorosa. Las violaciones de derechos humanos, la corrupción, el robo, han robado un país completo. Se robaron el boom del petróleo completo, el boom de los commodities de la década pasada. Cuando se descubra eso, el proceso va a ser espantoso y por lo tanto representa una amenaza particularmente grave. Lula está proponiendo repetir las elecciones y esta vez que Maduro pierda y se vaya, pero la verdad es que eso no se ve probable hasta que no se le dé garantías a estos grupos de conducción superior. Y la verdad es que las Naciones Unidas con este informe solamente abunda en lo que ya es evidente. Las elecciones fueron absolutamente falseadas, con un nivel de tosquedad y brutalidad injustificable, y Maduro tiene que conformarse a, ya sea seguir gobernando totalmente aislado en condición de dictador, explícito, sin ningún ambaje, ser reducido al mismo nivel que Daniel Ortega, o por el contrario, buscar una salida. La única esperanza es que los americanos sean el policía malo, Lula y Brasil sean el policía bueno, le ofrezcan asilarse en algún lugar, se rumoreaba Turquía, y que salga de esta situación, se les permita recuperar algunos fondos y comenzar de nuevo. Pero mientras eso no ocurra, lamentablemente todos estos informes solamente confirman lo que ya a estas alturas del partido sabemos perfectamente, que las elecciones fueron falsas. Así es. Bueno, nos queda un poquito más claro el panorama internacional. Muchas gracias, Fernando Wilson, analista internacional y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Fernando. Por favor, gracias a ustedes y a la disposición. Buenísimo. Nosotros nos vamos a una breve pausa, Mara Seguini, y a la vuelta seguimos con más. Llegó la hora.